Buenas noches. Estamos de nuevo con ustedes en este hermoso libro, el Primera Carta a Timoteo. Pablo escribe esta carta a Timoteo porque hay problemas en la iglesia de Éfeso. Y estamos viendo que había un problema con ciertos líderes que estaban enseñando cosas o doctrinas que son erróneas. Una de ellas es que estaban enseñando que la resurrección ya había sucedido y que ya había pasado. Había otros problemas que había ahí por tradiciones, por linajes que había de ciertos individuos que pensaban que eran especiales y por medio de legalismo y problemas de falta de sana doctrina estaba habiendo problemas en la iglesia de Éfeso. Y Pablo manda a Timoteo a que corrija eso, que enseñe o que pare a estos individuos que están enseñando mala doctrina, que pare y que los saque de la iglesia, ¿verdad? Entonces, vamos a ver lo que Pablo le dice a Timoteo. Y entonces vemos en el capítulo 2 que Pablo habla de la exhortación a la oración. Y es porque estos individuos estaban enseñando que había personas especiales que se deberían de notar. Por ejemplo, ellos decían que tenían que orar solamente por las personas o solamente por los judíos y los gentiles que se convertían al judaísmo. Entonces había un legalismo tremendo que estaban diciendo que había personas especiales por cierto modo o cierto tipo de personas que eran, entonces tenían que orar solamente por ellos. Y Pablo, su deseo es lo que tenía Dios en su corazón, de que todo hombre venga al arrepentimiento y que conozca la verdad. Entonces Pablo está tratando de decirle a Timoteo, esto es lo que necesitan hacer en esta iglesia. Entonces, vamos esta noche, le llamo a esta enseñanza de la razón de oración. Hay una razón de por qué debemos de orar. Y Pablo nos dice en este capítulo 2 del primera de Timoteo, de la carta a Timoteo, y empieza así, dice, exhorto pues ante todo que se haga plegarias, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Aquí Pablo está hablando del tipo de oración. La oración no nada más es de pedir, no vamos a pedir solamente por sanidad o por cosas así. Pablo está hablando de las plegarias, la oración y las peticiones y acciones de gracia. Está hablando de una manera de adoración. La oración es, en cierto sentido, un tipo de adoración a Dios. Pero aquí Pablo está tratando de enseñarles a esta iglesia o este tipo de grupo que está tratando de enseñar mala doctrina, porque se estaban haciendo especiales, estaban haciendo élites, ciertos grupos. Como hoy en día, hay doctrinas que dicen que solamente ciertas personas van a ser salvas. Pero Pablo aquí usa una cosa tremenda. Miren, la oración de Pablo, Pablo está diciendo, la oración no confronta a que Dios ha predestinado o que Dios ha dicho que ciertas personas van a llegar al arrepentimiento. Pablo dice que la oración es algo que a Dios le agrada que nosotros hagamos. Entonces, aquí Pablo está diciendo, y una de las claves en este pasaje es la clave que usa Pablo esta palabra, para todos los hombres. Entonces, dice, tenemos que orar no solamente por cierto grupo, no solamente por los judíos, porque los judíos eran escogidos por Dios. Habían sido su pueblo escogido. Y dicen, estas personas estaban diciendo que solamente por los judíos. O aquellos que se convertían al judaísmo o tenían que convertirse al judaísmo para que puedan entrar en esta área de ser escogidos por Dios. Pero una de las cosas que Pablo nos enseña es lo que pasó cuando Cristo estuvo en la cruz y murió en la cruz. Nos dice la palabra de Dios que la cortina del templo fue rasgada. Y el significado de esto es de que toda persona, o sea, ya no necesitaban que los sacerdotes hablaran con las personas y el sacerdote entrar y llevar los pecados a Dios, sino que el rasgo de esas cortinas ya no tenía que ser una persona especial la que entraba en ese lugar. Está diciendo, la cortina se abre para todos.
Todos tienen la oportunidad de entrar a la presencia de Dios. Y eso es lo que Pablo nos está tratando de enseñar aquí. Dice, pues ante todo se hagan, y está diciendo, esa es la responsabilidad de la iglesia, de toda iglesia, de todo cristiano. Es una responsabilidad para nosotros, no es pudiéramos decir, una cosa que podemos decir sí o no, sino es una responsabilidad de todo creyente de orar. Dice plegarias, oraciones, peticiones y acciones de gracia. Eso es una cosa que nosotros tenemos que entrar a la presencia de Dios y llevar estas peticiones de estas personas. ¿Cuándo tenemos nosotros el deseo de que esta persona se convierta? O para explicar bien la conversión, de que esta persona llegue al conocimiento de la verdad y que puedan encontrarse con Dios, reconociendo que es pecador y reconociendo que solamente por la sangre de Cristo puede entrar a la presencia de Dios. Entonces Pablo está diciendo, ustedes tienen que orar porque es el Espíritu de Dios el que redarguye a la persona para que pueda convertirse, para que pueda tener ese arrepentimiento verdadero y pueda encontrarse que no puede mantener la ley, que no puede mantener todos los requisitos de la ley y que si no tiene este perdón de sus pecados por medio de la sangre, no tiene ninguna oportunidad de poder entrar a la presencia de Dios. Entonces Pablo está diciendo, miren, es una obligación de todo creyente de orar por todos los hombres, no solamente un grupo especial. Entonces, Pablo nos habla que el Espíritu de Dios es el que nos dirige para cuando oramos. A veces tenemos enojo con alguna persona o alguna persona no nos cae bien y no oramos por ellos. O decimos, esta persona no tiene remedio. Esta persona nunca va a llegar a aceptar a Cristo. Pero ¿quién somos nosotros para decidir si esa persona lo hace o no? Bueno, nuestro trabajo y nuestra responsabilidad es compartir el Evangelio con él o con ella. Entonces Pablo nos dice esta cosa. Dice, de la misma manera, también el Espíritu nos ayuda a nuestra debilidad. ¿Ven? Cuando tenemos perjuicio con alguna persona, cuando no deseamos que esa persona o no queremos o no nos importa si eso no llega a un punto de conocer a Cristo. Dice aquí que el Espíritu de Dios nos ayuda en nuestra debilidad. A veces tenemos recelo con la persona o tenemos desconfianza con la persona o no nos cae bien, como dije anteriormente. Pero dice, el Espíritu de Dios nos ayuda en nuestra debilidad. Dice, no sabemos orar como deberíamos. ¿Ven? Dios nos pide que estemos en oración constante. Dice, Pablo nos dice que estemos en constante oración. En todo tiempo debemos de orar. Entonces dice aquí Pablo, no sabemos orar como deberíamos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Es el Espíritu de Dios el que viene a nuestros corazones y empieza a mover nuestra mente y empieza a darnos una sensibilidad, una misericordia por estas personas que si de veras entendemos dónde van cuando no tienen a Cristo, si entendemos que están bajo un juicio eterno, a menos que estas personas lleguen al arrepentimiento, y si pudiéramos ver el castigo que tienen, quedaríamos quebrantados y diríamos, Señor, ten piedad de esa persona, por muy malo que sea, porque Dios ha muerto por todos. Entonces, el Espíritu de Dios nos ayuda a decir, Señor, ayúdame cómo orar por esta persona. Ayúdame cómo pedirte por esta persona, que tu Espíritu me enseñe qué es lo que tengo que pedir por esta persona. Y el Espíritu de Dios es el que nos ayuda a hacer eso. Ahora, el segundo versículo, dice Pablo aquí, que no solamente por todo hombre, dice por los reyes y por todos los que están en autoridad. A veces no tenemos el mismo, pudiéramos decir, el mismo concepto de los líderes políticos, o no estamos en el mismo bando de ciertos políticos, o no nos caen bien las pólizas que están tratando de hacer. Pero Pablo nos dice que debemos de orar por estas personas que están en autoridad. Y una de las razones por qué Pablo nos dice es que Dios es el que mueve a los individuos.
Dios está en control. Pero nosotros pensamos que los líderes políticos están envueltos y ellos son los que van a decidir. Pero una de las cosas que vemos en la Biblia es que Dios usa todas las cosas, todo lo hace, y Él está en control. Aun cuando castigaba a Israel, traía a los enemigos y los usaba para castigar a Israel. Dios mismo castigaba a su pueblo con los individuos que estaban siempre en contra de Israel. Dios se mueve en esa manera. Dios disciplina muchas veces de esa manera. Y Dios, tenemos que entender que Dios está en control. Y es por eso que necesitamos orar a Dios para que Dios les dé un conocimiento a estos líderes y que puedan hacer decisiones correctas. Ven, no nos vamos a poner políticamente en contra de ellos o hablar de ellos, sino que tenemos que orar, que el Señor los mueva a ellos a hacer decisiones correctas. Y esta es la razón, dice Pablo, para que podamos vivir en una vida tranquila y sosiega, con toda piedad y dignidad. Ven, Pablo nos está diciendo, debemos de orar para que estos individuos hagan decisiones que no nos disturbe nuestro propósito de compartir el Evangelio. Que no lleguen a un punto donde digan no más evangelio, no más iglesia, no más cristianos. Y esto ha pasado continuamente. Es por eso que dice Pablo, ven, los líderes piensan que están en control, pero es Dios el que está en control. Y por eso tenemos que orar. Ven, no para que hagan cosas políticas, sino para que tengamos nosotros paz de poder compartir el evangelio. Porque lo más importante de todo es ganar la salvación. Jesús lo dijo claramente, ¿de qué le sirve a un hombre ganar todo el mundo? ¿De qué le sirve a un hombre de tener todas las cosas que se le dan y pierde su alma? ¿Ven? O sea, Dios quiere que nosotros compartamos el Evangelio para que todos vengan al conocimiento verdadero de la doctrina sana, la cual es el Evangelio de Cristo, que Cristo murió por nuestros pecados, que Cristo fue sepultado y que resucitó, y porque resucitó, es por eso que tenemos nosotros la esperanza de que un día, aunque muéramos, vamos a resucitar. No nos vamos a quedar en el hoyo. Los gusanos no van a acabar con nosotros. Aparentemente sí, pero un día nuestro cuerpo va a ser renovado, va a ser hecho nuevo y vamos a poder estar con nuestro Señor por toda la eternidad. O sea que este es el propósito del Evangelio, de no quedar en un lugar de castigo. Entonces, Pablo nos habla de que primero tenemos que orar por todo hombre. O sea, no hay una élite, no hay unas personas especiales. Cristo murió por todos los hombres. Dios quiere que todo hombre venga al arrepentimiento. ¿Ven? Hay personas que dicen, sí, no, es que Dios quiere que todos los que Él escogió vengan al arrepentimiento. Los otros ya están destinados a la ira. Bueno, yo no pienso eso. Yo pienso que Dios por eso nos está diciendo que oremos. No sabemos quiénes son. No sabemos porque en ningún sentido podemos decir este sí y este no, porque Cristo dijo una vez, dijo, habrá muchos que vengan a mí que me digan, Señor, yo prediqué, yo hice, y dice, yo nunca te conocí. O sea, en realidad nosotros no sabemos quiénes son salvos y quiénes no son salvos. Hemos hecho una decisión, sabemos si sí tenemos vida eterna, pero no podemos decir, este nunca va a ser salvo, este nunca se va a arrepentir. Porque Dios habla con las personas aún hasta el último minuto de su muerte. Dios no se complace con la muerte del perverso. Dios no se complace con cada persona que Él ha creado que pase una eternidad en un dolor y en miseria. ¿Ven? Es por eso que Cristo murió en la cruz. Y es por eso que Pablo nos está diciendo que debemos de orar. Entonces, la tercera cosa que vemos aquí es que Pablo nos dice, una de las razones por qué debemos de orar es porque esto es bueno y agradable de Dios, agradable delante de Dios nuestro Salvador. O sea, dice Pablo, no solamente debemos de orar, dice, porque esto, cuando nosotros oramos, Dios lo ve en una manera tremenda. Dice, es bueno. Eso es lo que Dios quiere. Ven, es bueno.
Pero no solo es bueno, dice, sino también es agradable delante de Dios. Miren, esto es lo que Dios había instituido. Cuando una persona pecaba en el Antiguo Testamento, cuando una persona pecaba, entonces Dios hizo o provió la manera de que esta persona pudiera corregir las cosas. Entonces Dios le dijo que si la persona peca de esta manera, entonces tiene que llevar esta clase de animal. Si la persona peca de esta manera, esta persona tiene que llevar una medida de harina o una medida de trigo, un animal, una paloma, un cordero. ¿Ven? Todo dependía en el tamaño del pecado. Pero lo que vemos aquí es que Dios provió la manera de que esta persona pudiera haber sido restaurada delante de Dios. Y eso es lo más tremendo, porque Dios no solamente puso el propósito de hacerlo, sino también puso el por qué debemos de entender que debemos de llevar sacrificio, porque cuando llevábamos sacrificio en un arrepentimiento, era agradable, era bueno y era agradable delante de Dios. Entonces, cuando nosotros oramos, estamos entrando a la presencia de Dios con humildad. Estamos entrando a la presencia con deseo de que esta persona llegue a conocer a Cristo. Y esto es agradable delante de Dios, porque su deseo es que toda aquella persona pueda llegar a conocer a Cristo. Y lo vamos a ver ahorita. Dice, porque todo esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Señor y Salvador, el cual quiere que todos los hombres, ven aquí está diciendo Pablo, sean salvos y vengan al pleno conocimiento de la verdad. Okay. No todos van a ser salvos, pero el deseo de Dios es de que todos sean salvos. Ven, Él quiere y ha provisto la posibilidad por medio de Cristo en la cruz, por medio del derramamiento del Cordero inmolado, que nosotros podamos entrar y seamos salvos. Él rasgó el velo para que todo aquel que quiera entrar va a entrar. Para que vengan estas personas al pleno conocimiento de la verdad. Ese es el deseo de Dios. Y es por eso que tenemos que estar en oración continua por estas personas. Dice, porque el deseo de Dios es que el que quiere que todos los hombres, el deseo de Dios es que todos los hombres, como dije anteriormente, no todos van a ser salvos porque no todos van a voltear, no todos van a regresar, no todos van a escuchar, no todos van a poder escuchar y poder hacer ese arrepentimiento. No entendemos completamente lo que es cómo es que Dios trabaja la salvación. Ven, a veces vemos personas que son malos o son malas, pero después cuando Dios los toca, no sabemos ni cómo los tocó. No sabemos ni qué es lo que pasó en sus vidas. Sin embargo, vemos el cambio. Vemos que el cambio de la persona ha cambiado y que la persona ahora es diferente. Es por medio del Espíritu de Dios que esta persona ha conocido la verdad y ha entrado en pleno conocimiento de que lo que Dios ha hecho por él o por ella. Entonces, el deseo de Dios es ese. El deseo de Dios es de que todo hombre sea salvo. No todos van a ser salvos. Y digo, hasta ese punto no entendemos exactamente cómo es que Dios trabaja. Tenemos una idea. Por muy buenos teólogos que seamos, tenemos una idea o una opinión o un estudio que decimos, esto es lo que Dios es, pero en realidad no sabemos. Llegamos a lo cerca a poder creer que sí sabemos, pero lo único que sabemos es de que si nosotros nos arrepentimos, y clamamos ese don que Dios está dando del sacrificio de Cristo para pagar por nuestros pecados, tenemos vida eterna. ¿Ven? Eso es lo que sí sabemos. Y eso sabemos en realidad. Cuando nosotros hacemos eso, ahora tenemos esa seguridad. Y es lo que dice la palabra de Dios. Dice que estas cosas han sido escritas para que nosotros sepamos que tenemos vida eterna. ¿Ven? Cuando nosotros hacemos este paso, ahora tenemos la seguridad de que Dios ha puesto su espíritu en nuestro corazón y que nos ha perdonado nuestros pecados y que nos va a transformar, porque la palabra de Dios dice que el que ha empezado la obra en ustedes la va a terminar. Y un día esperamos que seamos completamente renovados y que seamos completamente llenos, completamente en la manera que Cristo es, con un nuevo cuerpo y podamos estar con Él para siempre. Entonces,
Pablo continúa. Vamos a ver el versículo de Colosenses capítulo 1, versículo 9. Dice, por esta razón también nosotros desde el día que lo supimos no hemos cesado de orar por ustedes, pidiendo que sean llenos del conocimiento de su verdad, en toda sabiduría y comprensión espiritual. ¿Ven? Nuestro deseo de oración debería ser que cuando una persona viene a Cristo debemos seguir orando para que esa persona pueda crecer, porque es el Espíritu de Dios el que mora en ellos, que hace una transformación. Y eso es lo que estamos pidiendo, Señor, que tu Espíritu pueda redarguir a esta persona, que tu Espíritu pueda levantar a esta persona, que tu Espíritu pueda hacer crecer a esta persona, porque nosotros no los podemos hacer crecer y no los podemos hacer cambiar. Es el Espíritu de Dios y la obra redentora de Cristo que los hace cambiar. Entonces, Pablo nos habla de eso. Vamos a regresar al libro y en versículo 5 dice, otra cosa, ¿por qué debemos de orar? Dice, porque hay un solo Dios. Ahora, con los gentiles, cada pueblo tenía su Dios. Como hoy en día, ¿verdad? Yo soy de México y en México, cuando va uno a un pueblo, tiene su santo, el santo de este pueblo. Y vamos a otro pueblo, el santo de este pueblo. Y todos los pueblitos o rancherías tienen su santo, su protector. Bueno, los gentiles tenían eso, tenían el santo de esto, el santo del agua, el santo de la producción, el santo de la cosecha, el santo de la lluvia, el santo del fuego, todos eso tenían, y tenían dioses, en realidad ellos los consideraban como dioses. Entonces, lo que Pablo nos dice, la razón por qué debemos de orar, porque solo hay un solo Dios, un Dios que escucha las oraciones. Y Pablo les dijo, Dios les dijo también, ustedes hacen sus ídolos de palo. Ven, con los profetas Dios les decía, ustedes agarran un pedazo de madera, cortan un árbol, hacen una silla, usan otro pedazo para hacer un dios y después usan otro pedazo para hacer leña para poder comer. Dices, van y se le hincan al Dios que han hecho. Bueno, estos gentiles cada pueblo tenía su Dios y había multitud de dioses. Es más, cuando Pablo entra en Atenas, les dice, estaban tan preocupados de ofender al Dios que no conocían. Ven, hicieron un niche y pusieron ahí al Dios desconocido. O sea, ellos estaban asegurándose de que no fueran a ofender a un Dios que no sabían de ese Dios y lo fueron a ofender y les fue mal. Pero Pablo, cuando entra ahí, les dice, miren, yo veo que ustedes son muy religiosos. Dice, es más, acabo de pasar por ahí y vi un nicho que dice al Dios desconocido. Y Pablo les dice, de ese Dios es el que les vengo a hablar, de ese Dios que no conocen. Y aquí Pablo le está diciendo a Timoteo, porque solo hay un Dios. No hay muchos dioses, solo hay un Dios. Y es por eso que debemos de orar al Dios que escucha, al Dios que actúa, al Dios que sabe nuestros problemas y nuestras necesidades y actúa en ellas. Y dice, y porque solo hay un Dios, y la única manera de entrar a Él es que también hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Ven, estos individuos que estaban enseñando doctrina, estaban enseñando esta doctrina que era por medio de méritos o por medio de mitos, que estaban diciendo por medio de linajes. Decían, porque yo soy judío y mi papá o mi abuelo es sacerdote y por eso y entonces empezaban a sacar ideas y sacar mitos y empezaban a hablar de cosas que no tenían nada que ver. Y por medio de eso se empezaban a atraer, ¿ven? Porque aparente muchas veces es que estas personas hablan muy bien. ¿Ven? Dice uno, no saben de lo que están hablando, pero convencen a las personas como si supieran de lo que están hablando. ¿Ven? Y estas personas hacían eso. Después lo que sucedía es que, porque estas personas atraían un grupo, los ponían en medio de una situación donde eran dictadores. Y ahí es donde venía el legalismo. O tú no puedes hacer eso, tú no puedes hacer aquello, pero no daba razón por qué, simplemente porque esa es una tradición o es una cosa que pasó. Entonces, dice Pablo, mira,
no hay manera de entrar a Dios por mitos, no hay manera de entrar a Dios por legalismo, no hay manera de entrar a Dios por buenas obras, porque la única manera y el único que está en medio de nosotros es Jesucristo, es el mediador, es el que habla con nosotros y habla con Dios. Él es el que nos lleva a la presencia de Dios, y por eso dice Pablo, solamente hay un Dios y también solo un mediador entre Dios y los hombres, es Cristo Jesús, hombre. Ahora, ¿por qué es el mediador? Ven, ninguno de estos santos, ninguno de estas personas, ninguno de estos dioses ha muerto por ustedes. No hay nadie que ha muerto por ustedes. Y dice aquí, quien se dio a sí mismo en rescate por unos cuantos, no, por todos. Por todos. Dice, testimonio dado a su debido tiempo. Ven, Pablo dice, Cristo murió por todos. ¿Ven la palabra que está usando continuamente? Debemos de hablar por todos los líderes, por todo hombre, por todos los hombres. Dice, se dio por rescate. ¿Ven? Éramos esclavos del pecado. Como pudiéramos decir, estamos en un empeño. Y para podernos sacar necesitan pagar lo que se debe. Entonces, Jesucristo, por medio de su sangre, por medio de su muerte, nos rescata. Ha pagado el precio que nosotros teníamos que recibir. Era muerte. Porque la Biblia nos dice que la paga del pecado es muerte. Pero la dádiva de Dios es vida eterna. Dice, es testimonio dado a su debido tiempo. En el versículo 7 dice Pablo, y para esto yo fui constituido predicador y apóstol. Recuerden lo que está pasando. Hay problemas siempre entre el judío y el gentil. El judío se sentía especial. El gentil era, pudiéramos decir, menor o lo hacían mal o lo veían mal. Pero dice, para que ustedes sepan que Cristo murió también por los gentiles, no nada más por los judíos, aunque los judíos era una raza especial para Dios, también los judíos entraron en la salvación. Y dice Pablo, por esta razón yo fui constituido predicador y apóstol para ellos. Jesucristo escogió a Pablo para ser el apóstol para los gentiles. Y dice, esa es otra razón, el por qué ustedes deben de orar. Deben de orar para que yo pueda abrir mi boca y poder decirles a las personas que necesitan conocer a Cristo. Bueno, esa es una oración que la iglesia debe estar continuamente, de que toda persona de la iglesia, toda persona en la iglesia pueda compartir el evangelio, que puedan tener denuedo para poder hablar del evangelio. Y eso debemos estar en oración porque es el poder de Dios para salvación. Bueno, el evangelio es poder de Dios para la salvación. Dice aquí Pablo, dice, yo fui constituido predicador y apóstol, digo la verdad en Cristo, no miento. Esta es una frase que se usaba, decir, esta es verdad. Esta es verdad y tiene que ser reconocida como verdad. Dice, fue constituido predicador como maestro de los gentiles en fe y en verdad. Bueno, o sea, Pablo está diciendo, los gentiles también fueron llamados para salvación. Y no necesitan meterse bajo ningún legalismo o entrar nuevamente a las leyes del Antiguo Testamento. Dice Pablo, por gracia somos salvos. Y esto no de nosotros, es un don de Dios. Ven, cuando nosotros queremos meter a las personas bajo el legalismo, estamos tratando de decir que la única manera que son salvos es manteniendo estas reglas. Y Pablo dice, no, es por gracia. Es el Espíritu de Dios que transforma a la persona. Es el Espíritu de Dios que Dios puso en una profecía diciendo que en los últimos días Él iba a poner su Espíritu en nuestro corazón, iba a poner las leyes en nuestro corazón y nosotros íbamos a entender y poder ser fieles a Dios y poder escuchar la palabra de Dios y poder hacer la palabra de Dios. Entonces Pablo está diciendo, estas razones son para que ustedes estén continuamente en oración, para que
todo hombre que escuche el Evangelio pueda llegar a la verdad y pueda decir, necesito esta salvación, necesito que Cristo me salve, necesito que Dios me perdone mis pecados por medio de la sangre de Cristo. Por gracia son salvos. La razón de por qué tenemos que estar en oración es porque Dios mandó a su Hijo a morir a la cruz para salvar a todos los hombres. Nuevamente les digo, no estoy diciendo que todos van a ser salvos, pero esa es la razón. Y Dios no dice, estos sí y estos no. El deseo de Dios es de que toda persona llegue al arrepentimiento. Ese es el deseo que está en el corazón de Dios. Ese es el deseo que debe estar en nuestro corazón. Y por eso Pablo dice que tenemos que orar. Esa es la razón de la oración. Bueno, vamos a continuar la siguiente semana y espero que estén todos bien, saludables y nos vemos la próxima semana. Que Dios los bendiga.